Cada mañana tomaba café con el fantasma del pasado hasta que un día llegó ella. Todas las mañanas Víctor acudía a este café. Independientemente del tiempo, la época del año o el día de la semana, abría la puerta de cristal, saludaba con la cabeza al camarero y se sentaba en la mesa de la esquina, junto a la ventana. Aquí ya le conocían. No porque fuera hablador o dejara grandes propinas, al contrario, era el tipo de hombre que se fundía con el ambiente. Pero había un detalle que le convertía en el centro invisible de este pequeño mundo. Siempre pedía 2 tazas de café. Solo, sin azúcar. Una taza para él. La otra permanecía intacta. Marek, el joven camarero, se acostumbró a esta rareza y hace tiempo que dejó de hacer preguntas. A veces bromeaba sobre un amigo invisible, o una tardía dama del corazón, pero Víctor se limitaba a sonreír con el borde de los labios y continuaba su ritual. Hoy era lo de siempre. Víctor entró, se quitó el abrigo gris, lo dobló ordenadamente en el respaldo de la silla, se pasó la mano por el pelo gris, se sentó y abrió el periódico. Ni siquiera miró el menú. Marek ya sabía lo que tenía que hacer. Un par de minutos más tarde, 2 tazas de café estaban delante de Víctor. Tomó el primer sorbo, sintiendo el amargor en la lengua, y miró por la ventana. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Alguien discutía por teléfono, alguien arrastraba a un niño al colegio, alguien aferraba un vaso de plástico con una bebida de café de una cadena de restaurantes. Víctor siempre se fijaba en esas pequeñas cosas. Ese era el objetivo de su ritual matutino, observar la vida. En 6 años los camareros se habían acostumbrado a esta escena. Víctor entraba, pedía 2 tazas de café, se bebía una y se iba. A veces echaba unas monedas en la taza para el té, a veces no. Pero nadie, nunca, ni una sola vez, había visto a nadie sentarse frente a él. Pero hoy algo era diferente. Una sombra yacía en el borde de la mesa. Víctor levantó la vista. Frente a él había una mujer. De unos 45 años, bien peinada, con un abrigo elegante, una mirada segura y un poco atrevida. No era clienta de este café, pero Víctor la recordaría. Había algo en ella que alteró de inmediato el ritmo habitual de la mañana. Se sentó en silencio en la silla de enfrente. Marek vaciló al pasar, como si esperara que Víctor se opusiera. Pero el hombre guardó silencio. La mujer extendió la mano para coger una segunda taza. Víctor observó sus movimientos como en una película a cámara lenta. Sus dedos asieron el asa de cerámica blanca, la taza se levantó y ella dio un pequeño sorbo, casi tentativo. El camarero se quedó inmóvil. Víctor siguió callado. La mujer volvió a dejar la taza en el suelo, se pasó la lengua por los labios como si estuviera saboreando la bebida. Luego levantó los ojos y miró directamente a Víctor. Ya era hora de que tomáramos este café juntos. Habló con calma, sin una pizca de coquetería o desafío. Víctor no parpadeó. Se limitó a mirar fijamente. Se hizo un silencio tenso en el café. Marek se dio la vuelta apresuradamente, fingiendo limpiar el mostrador. La mujer volvió a coger la taza, como si fuera dueña de la mitad de este ritual. El café aún estaba caliente. Víctor miró al desconocido, pero no dijo nada. No solía perderse, pero ahora algo en su interior vibraba extrañamente, como si una voz olvidada hacía tiempo le recordara a sí mismo. Desvió de nuevo la mirada hacia la taza. La segunda taza de café. Había permanecido intacta durante años. Pero hoy, después de todo, se la había bebido. La mujer estaba sentada con confianza, como si aquella mesa siempre hubiera sido suya. Sostenía la taza con ambas manos, como si comprobara su temperatura, y actuaba como si todo fuera normal. Víctor bajó la mirada hacia sus dedos. Un poco temblorosos. No estaba acostumbrado. Durante demasiado tiempo había vivido al ritmo de la costumbre, solo, entre objetos familiares donde todo tenía su lugar. Y ahora la intrusión. No preguntó quién era. No porque no quisiera saberlo. Porque sentía que la pregunta ya no tenía sentido. Ella lo sabía. Sabía para quién era la segunda taza. Levantó la vista. La mujer le miraba. No con desafío, no con expectación, solo con calma, como mira la gente que no necesita demostrar nada. Víctor volvió a coger la taza. La cogió, bebió un sorbo. Amargura. El café parecía especialmente amargo hoy. No se apresuró a hablar. Se quedó sentada, como poniendo a prueba su paciencia, como esperando a que él armara el rompecabezas. Bebió un segundo sorbo y volvió a dejar la taza. Miró por la ventana. Fuera,
La vida seguía su propio ritmo. La gente iba al trabajo, a la escuela, alguien cargaba cajas en el coche, alguien fumaba, alguien gesticulaba al teléfono. El mundo seguía igual. Solo para él, algo había cambiado. Inspiró profundamente, como si reuniera sus pensamientos, pero en su interior no se formaba nada. Solo sensaciones caóticas. La mujer cogió el azucarero. Echó un sobre en el café. Luego otro. Lo removió. Ese gesto, de repente lo entendió. El azúcar. La segunda taza de café siempre la dejaba sin azúcar. Nunca le añadía. Nunca. ¿Por qué? Porque no le gustaba el azúcar. Pero ahora alguien más lo había añadido. Alguien más había alterado el orden. Alguien más estaba bebiendo este café de manera diferente a como ella lo haría. Víctor apretó los dedos. El silencio entre ellos ya no era solo silencio. Era un momento tenso, visceral, en el que era como si estuviera cayendo en algo más profundo de lo que estaba preparado. La mujer apartó la taza y cruzó las manos sobre la mesa. Vio algo en su mirada que aún no podía nombrar. Algo que sabía pero que temía admitir. No preguntes. Pero la pregunta ya estaba en el aire. No la digas. Ella exhaló. Víctor se dio cuenta. Demasiado tarde. Víctor se quedó mirando un punto. Ni a la mujer, ni a la taza de café, ni a la ventana. Solo en el espacio. La mente funcionaba como una vieja cinta de casete, rebobinando la cinta hacia atrás. El azúcar era el detonante que ponía en marcha el mecanismo de la memoria. María siempre tomaba el café sin azúcar. Una cuestión de principios. Decía que lo dulce mataba el verdadero sabor, que lo amargo le daba honestidad a la bebida. Víctor nunca entendió por qué le importaba tanto, pero se adaptó. Siempre se había adaptado a ella en general, aunque nunca lo admitiría. Tenían 20 años. Se amaban como cuando eran jóvenes, apasionadamente, a lo loco, sin pensar en el futuro. Pensaban que estarían juntos para siempre. Pero para siempre no es para siempre. María se fue. No por voluntad propia. Víctor aún recordaba aquel día. Recordaba cómo no tuvo tiempo, cómo no dijo las palabras principales, cómo no estaba donde debía estar. Y luego el silencio. Un vacío extraño y viscoso que intentó llenar con trabajo, negocios, ajetreo. Pero cada mañana pedía 2 tazas de café. Se bebía la suya. La otra la dejaba intacta. Era su forma de hablar con el pasado. Y ahora, décadas después, alguien había cogido y echado azúcar a ese pasado. Víctor apretó los dedos. La mujer frente a él observaba atentamente, tomándose su tiempo para romper la pausa. No añadió palabras, no intentó sonsacarle preguntas. Pero las preguntas ya habían llegado. Volvió a mirarla. Ahora no era solo una invitada casual. Las cejas, los labios, su forma de sentarse. Lo había visto antes. No en el espejo. En María. Se le oprimió el pecho. Había evitado esa respuesta durante mucho tiempo porque era demasiado simple. Demasiado obvia. Demasiado imposible. Pero la realidad no pide permiso antes de golpearte en la cara. De repente recordó el día en que había visto a María por última vez. Se habían peleado. No por algo grande, sino por las pequeñas cosas que siempre componen todo lo importante. Entonces había dado un portazo. Se marchó. Pensó que podría arreglarlo más tarde. No tenía tiempo. Ahora estaba sentada frente a él una mujer que se parecía demasiado a ella. Un niño. Un niño del que no sabía nada. Un niño que había crecido sin él. La mujer volvió a coger la taza y bebió un sorbo. Víctor no podía moverse. El pasado no estaba muerto. Estaba creciendo. Víctor sintió que algo se movía en su interior, como si un pesado armario que llevaba años parado en el mismo sitio de repente empezara a moverse. Una sensación de pérdida de equilibrio, pero no física, sino mucho más profunda, más fundamental. Miró a la mujer sentada frente a él y se dio cuenta de que todo en lo que creía, todo lo que sabía sobre su vida, había dejado de ser cierto en ese segundo. 45 años. María no se lo había dicho. ¿Significaba eso que no quería que él lo supiera? ¿O que no tenía tiempo? O tal vez no tenía elección. Intentó recordar aquellos años. Era joven, tenía planes, ambiciones, algunas metas que entonces parecían importantes. Trabajaba, soñaba, corría a alguna parte, olvidando que lo más importante siempre está cerca, pero no para siempre. En el momento en que perdió a María, estaba seguro de haberlo perdido todo. Nunca se preguntó,
¿Y si quedaba algo? ¿Y si había una segunda parte que él desconocía? Volvió a mirarle las manos. Dedos finos, un poco tensos, como si estuviera reteniendo algo en su interior. Había demasiado de María en ese gesto. Una hija. Ese hecho era irresistible. De repente, toda su vida era una serie de errores inconscientes, decisiones tomadas a ciegas. Intentó recordar qué había estado haciendo el día en que supuestamente se enteraría de que había sido padre. Probablemente estaba en otra ciudad, o trabajando hasta la noche, o sentado con sus amigos en un bar quejándose del destino. Pero en algún lugar, en ese momento, estaba naciendo su hija. Y él no estaba. 45 años. ¿Cuántas veces se había cruzado con ella por la calle? ¿Cuántas veces habían acabado en la misma tienda, en el mismo vagón de metro, en el mismo parque? Demasiadas. No sabía cómo actuar ahora. Ni siquiera sabía si era posible comportarse correctamente en una situación como esta. Guardó silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Víctor esperaba acusaciones. Habría sido más fácil para él escuchar recriminaciones, ira, gritos. Pero su mirada era tranquila. No exigía nada. No intentaba despertar en él sentimientos paternales. No trataba de encajarle en su vida. Solo constataba un hecho. Y golpeó más fuerte que si hubiera dicho, no te necesito. Segunda taza de café. Todos estos años lo había pedido por una razón. Creyó que hablaba con el pasado, que intentaba aferrarse a algo que ya no existía. Pero el pasado estaba vivo. Se sentó frente a él y le miró directamente a los ojos. Volvió a mirar la taza. Ya no estaba vacía. Víctor no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo. Sus dedos aferraron automáticamente la taza, pero no sintió su calor. Se quedó sentado, intentando digerir la nueva realidad. 45 años. Se dijo a sí mismo que había vivido la vida correcta. Sin familia, sin hijos, porque así sucedió, porque no funcionó de otra manera, porque el destino lo había decidido por él. Tomaba su café matutino, iba a trabajar, envejecía. Por las tardes leía la prensa, a veces quedaba con los amigos, a veces simplemente se sentaba en silencio, pero nunca se hacía la pregunta, ¿y sí? Resultó que él, ¿y sí? Estaba a la vuelta de la esquina. Su hija estaba sentada frente a él. No parecía herida. No parecía preocupada. Su rostro era casi impasible, pero había algo más en él, algo más profundo que las palabras y las expresiones. Echó 2 sobres de azúcar en el café. Exactamente la misma cantidad que María ponía siempre. La mano de Víctor se apretó con más fuerza. María siempre hacía lo mismo. Primero decía que lo bebía solo porque hay que probar el verdadero sabor del café, y luego, cuando pensaba que él no estaba mirando, le echaba azúcar. Conocía sus gestos, conocía sus costumbres, conocía su risa. La vio en esa mujer. Pero esta mujer no era María. Esta mujer era su hija. De repente se dio cuenta de que no sabía su nombre. Ella no se lo había dicho. O se lo había dicho y él no lo había oído. ¿Cómo era posible? Miró sus manos, los pómulos, en la sombra de una sonrisa que se le escapaba cuando creía que no la veía. No pudo evitar reconocerla. Pero no la conocía de nada. No sabía cómo había crecido. No sabía quién le había enseñado a montar en bicicleta. No sabía con qué se enfermaba de niña, qué juguetes tenía, qué libros leía de adolescente. No sabía cómo la llamaban en el colegio. No sabía a qué se dedicaba. No sabía cuál era su canción favorita, qué película había visto docenas de veces, qué olor le recordaba a casa. Él no sabía nada. Y de repente se volvió insoportable. Siempre había pensado que solo había perdido a María. Pero había perdido más. Había perdido toda una vida. La había perdido a ella. Tomó otro sorbo de café, tomándose su tiempo ahora. Sabía cómo funcionaba. Sabía que él necesitaba tiempo. No había venido a pedírselo. Simplemente vino. Y de repente sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No, no el tipo de miedo que te aprieta la garganta antes de un examen o un juicio. Era el miedo a perder el tiempo. Miedo a que, incluso ahora que ella estaba aquí, él pudiera hacer algo mal. ¿Pero qué significaba, mal? Miró la taza de café que tenía delante. ¿Cuántos años llevaba bebiéndolo solo, como si intentara aferrarse al fantasma del pasado? Y todo este tiempo no lo había bebido con María, sino con el vacío. Y ahora la segunda taza estaba por fin llena. Volvió a mirarla. Ella estaba sentada,
removiendo tranquilamente el azúcar de su taza, como si este momento nunca hubiera sido imposible. Como si siempre hubiera estado destinado a suceder. Víctor sintió que algo crecía en su interior, pero aún no podía expresarlo con palabras. El pasado no había desaparecido. Le estaba mirando. Estaba esperando. Le había dado una segunda oportunidad. Y ahora todo dependía solo de él. A la mañana siguiente, Víctor volvió al café. A la misma hora. La misma mesa junto a la ventana. Los mismos gestos familiares. Quitarse el abrigo, doblarlo ordenadamente en el respaldo de la silla, pasarse la palma de la mano por el pelo gris para quitarse un mechón que le había caído en la frente. Y, por supuesto, las mismas 2 tazas de café. Marek no preguntó nada más. Se limitó a colocar silenciosamente el pedido delante de él y se marchó sin esperar siquiera un gracias. Durante tantos años se había acostumbrado a que Víctor tomara café solo. Pero hoy era diferente. La segunda taza ya no se dejó sin tocar. Llegó. Tranquilamente, sin más preámbulos, se dejó caer en la silla de enfrente, igual que ayer. No preguntó si podía sentarse. No le miró expectante. Simplemente se sentó allí como si siempre se hubiera sentado allí. Como siempre. Víctor la miró. Su rostro no estaba tenso. En su mirada no había preguntas que él temiera oír. Ella no esperaba explicaciones, no exigía excusas. Simplemente estaba aquí. Repitió su nombre en su cabeza, acostumbrándose a él. Irina. 45 años de su vida habían pasado sin ella. Y, sin embargo, ahora no podía evitar la sensación de que ella siempre estaba allí, en alguna parte. No sabía cómo empezar una conversación. ¿Qué preguntas hacerle a una hija que no había visto en casi medio siglo? ¿Por dónde empezar? Irina lo hizo por él. Hoy hace más frío que ayer. Una frase sencilla. Neutra. Que no requería una respuesta profunda. Pero Víctor percibió algo importante en esas palabras. No le presionó. No trató de meterse en su vida de inmediato, exigiendo emociones que él aún no tenía. Le estaba dando tiempo para adaptarse. Asintió ligeramente. Sí, hacía más frío. Marek puso el café delante de ellos. 2 tazas. Esta vez Víctor no miró la segunda como antes. Irina cogió en silencio los sobres de azúcar. 2. Los abrió. Lo vertió lentamente en la taza. Revolvió. El gesto acabó por derretir el bulto helado que llevaba dentro. Sintió que algo cambiaba. Antes tomaba café con su pasado. Hoy lo bebía con su hija. Bebió un sorbo. El café estaba caliente, hirviendo. Pero por primera vez en años, era real. Toda su vida, Víctor había pensado que había llegado demasiado tarde. Pero el hombre que había estado esperando había llegado después de todo. Y ese día, Víctor sintió por primera vez que ya no tomaba café solo. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.